Buenas noches, Pachi. Muy buenas noches, Laura. Bueno, la música como terapia. La música cura, la música ayuda a curarse, a mantenerse. Todo ser humano ha utilizado siempre la música para transmitir sus emociones, para transmitir aquello que no le puede poner palabras. Y desde ahí es cuando vemos que la música a veces abre a las personas que no pueden poner palabras a lo que les duele, a lo que les pasa. Incluso la música para traer recuerdos. Muchísimas personas sabemos que no recordamos algo, pero sí cuando escuchamos las primeras notas de algún tema recordamos todo lo que sucedió alrededor de ese tema. Y ahí hay toda una población, que serían las enfermedades neurodegenerativas, que se ven muy ayudadas con la música para poder hacer lo que podríamos llamar un trabajo de reminiscencia, de recordar parte de su pasado. O sea que son muchas las áreas o los campos en donde la música, de manera casi intuitiva o natural, se ha ido utilizando para la salud. O sea que la música tiene efecto en nosotros, aunque no seamos conscientes de esto de la musicoterapia, ¿no? Claro, yo creo que de manera intuitiva son muchas las personas que utilizan la música como terapia, ¿no? ¿Quién no se ha montado en el coche y ha dicho, me voy a poner esta música pues para recordar tal momento, me voy a poner esta música para levantarme un poquito que estoy bajo de ánimo, o voy a poner esta música para hartarme a llorar, o voy a poner esta música para conectarme con algún estado de ánimo? Yo creo que muchísimas personas hemos utilizado la música para modificar o tomar contacto con nuestros estados de ánimo. Y a lo largo de la historia, ¿cuándo se empiezan a dar cuenta de que esto es así? Bien, hay muchísimos escritos sueltos donde la música está vinculada a la salud, a la sanidad. Ya hay bajorrelieves en la época floreciente de Egipto, en el cual aparecían una figura en los partos que eran las palmoteadoras, mujeres que palmoteaban el cuerpo de la mujer que estaba dando a luz y que con esos ritmos ayudaban de alguna manera a que ese parto sea pues más saludable o menos doloroso, como lo queramos llamar. Siglo XVIII hay universidades en Europa de medicina donde se incluye el uso de la música en la carrera. Se está hablando también de la música para curar las picaduras de las tarántulas, y ahí aparece la tarantela. O sea que en la historia van apareciendo como pequeños datos, donde hemos ido poco a poco recopilando, pero sí es cierto que la sistematización va a aparecer más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1950, 1951, donde la gente que regresa de la guerra, un dato que todavía hoy sigue siendo demasiado reciente para todos los que regresan de la guerra, con unos grandes problemas de comunicación, con unos grandes mutismos, pues se dieron cuenta que lo que entonces se estaba llamando terapia, que era la terapia verbal, la terapia en grupo, pues no era suficiente por el mutismo que tenían estas personas. Y fue a raíz de empezar a utilizar músicas, a poner discos, a cantar en las sesiones, donde las personas empezaban a recordar parte de esa historia que querían borrar. O sea que es a partir de ese momento, y sería Estados Unidos como un país de referencia, de punto de partida, donde vemos una sistematización en el uso de la música y la salud. Y claro, la música es una, pero dentro de la música hay diferentes aspectos, hay ritmos, hay timbres. ¿Qué es lo que nos influye? Bueno, supongo que todo junto, ¿no? Sí. Pero uno cuando como profesional se pone a analizar la música, por ejemplo, para preparar una sesión de musicoterapia, ¿en qué se fija? Bueno, primero nos vamos a fijar en la historia sonora de la persona. Cada persona tenemos nuestra historia sonora, tenemos una envoltura sonora con la cual hemos ido creciendo. Existe el timbre de la voz del papá y de la mamá, que lógicamente nos van determinando una serie de afectos y de vínculos. Existe una serie de instrumentos, objetos que suenan de una manera en ese mundo en el que voy creciendo y con el que voy vinculando. Existen encuentros significativos en nuestra vida que quizás estén vinculados también a músicas que sean significativas. Y todo eso es lo que va a ir configurando lo que denominamos la historia sonora. En base a eso ya podemos pensar en qué timbres, qué tipo de instrumentos vamos a trabajar en la sesión, o qué tipo de canciones vamos a recurrir, o es cuando se va haciendo esa primera selección. Sobre todo en unas primeras sesiones es un trabajo más exploratorio, un trabajo en el cual la persona va a ir
proyectando sobre el instrumento, porque una parte importante del trabajo musicoterapéutico es un trabajo práctico, es tocar sobre un instrumento, un piano, un xilófono, un pandero o lo que sea, ¿no? Y en esa proyección vamos a ver intensidad, duración, tiempo que tiene el discurso sonoro, la capacidad que tiene de establecer un diálogo, o es una persona que está cerrada en sí misma y solo toca para sí misma, o la capacidad que tiene de dejarle entrar al musicoterapeuta, entrar en relación. O sea que hay muchas estrategias, es lo que denominamos las técnicas de improvisación en musicoterapia. Esas técnicas que, aunque se denomine técnicas de improvisación, tienen muchas estructuras creadas que nos permiten establecer todos esos diálogos. ¿Qué tipo de personas, por ejemplo, se acercan a recibir un tratamiento de musicoterapia? ¿Los perfiles son muy distintos? Son muy distintos, las poblaciones son muy distintas y va a depender, yo creo que cada día vamos ampliando ese panorama, ¿no? Inicialmente el campo de las necesidades educativas especiales, a mí me gusta denominarlo de las capacidades diversas, o sea que personas que tienen autismo, que tienen síndrome de Down, que tienen alguna necesidad educativa especial, se va a beneficiarse del trabajo musicoterapéutico. Son esas personas que tienen dificultades en la comunicación y que sabemos que a través de un objeto, de un instrumento musical, va a poder sacar su ansiedad, va a poder incluso llegar a comunicar algún estado de ánimo y va a entrar en relación con alguien y va a tener la sensación que está comunicándose. De todos he sabido que la música es un lenguaje muy universal y que no se necesitan tantas palabras para entender algo que pasa entre dos personas que están tocando un instrumento. Esa sería una población muy importante, a la cual incluso yo hablaría en los orígenes que estaba en ese tipo de población. Pero luego hemos ido ampliando y vamos viendo, como decía antes, que las enfermedades neurodegenerativas es otra población muy importante, en la cual musicoterapia y Alzheimer, digamos que tienen unos protocolos de intervención muy, yo creo que muy investigados y muy probados y con una eficacia muy alta. De hecho, hoy en día cuando se ve cualquier trabajo de investigación de Alzheimer se está vinculando al trabajo de musicoterapia, por lo que contaba, por traer canciones de la historia de la infancia. Sabemos que son personas que no recuerdan lo inmediato, pero sí recuerdan cosas muy de la infancia. Y bueno, al trabajar con la música les va a dar una cierta calidad de vida, incluso esos momentos de bienestar que le ayudan no tanto a eliminar la enfermedad, pero sí en muchísimos de los casos a frenar un poquito el deterioro o a que ese deterioro sea mucho más lento. Habría otra población que sería la oncología pediátrica o la oncología en general. Ahí estamos con trabajos de investigación muy importantes en los cuales estar cerrado en un hospital y que a uno le digan que sufre una enfermedad de la cual van a tener que hacer varias operaciones, uno se enfada con el mundo. Y una manera de trabajar y de volver a una comunicación con el mundo y a poder expresar todo lo que va sintiendo, que mejor que la música. Ahí tenemos trabajos bastante importantes. Y por decir otra población más, incluso que está ahora bastante en la boca de todos, sería la fibromialgia, ¿no? Estamos trabajando con una técnica de musicoterapia que es el GIN, imagen guiada con música, con unos resultados bastante buenos y positivos. Estamos en sus comienzos porque llevamos prácticamente 2 años y medio, pero podemos decir en estos momentos que es una técnica que ayuda muchísimo